El día 13 del pasado mes de julio se anunció en Science y en una rueda de prensa de la National Science Foundation un descubrimiento que inicia sin lugar a dudas una nueva era de la física, y así se hicieron eco de ello medios de comunicación nacionales y también internacionales. El descubrimiento en cuestión es el siguiente. Por primera vez se han podido detectar un tipo de partículas que se conocen como neutrinos y además se ha logrado identificar que estos neutrinos procedían de otra galaxia, en concreto de un fenómeno que se conoce con el nombre de Blazar. Lo importante no es el hecho de que se hayan descubierto los neutrinos, porque esto ya se había hecho con anterioridad en 2013 y en otras observaciones. Lo importante es que esta es la primera vez que se consigue identificar de dónde provienen estos neutrinos, en concreto identificando una fuente extragaláctica. Más aún, hemos podido hacer astronomía con ellos, es decir, hemos podido inferir de la observación de dónde procedía y ciertas propiedades de lo que estaba ocurriendo cuando se emitieron esos neutrinos. Además, esta observación ha ido acompañada de observaciones con telescopios en satélites o con telescopios aquí en la Tierra, inaugurando un paso más en una etapa que se conoce como la astronomía multimensajero y que va a traer una verdadera revolución a la física. Pero nos podemos preguntar un poco sobre qué tienen de especial estos neutrinos que nos permita hacer astronomía o observaciones especiales con ellos. Los neutrinos se estudian en el contexto del modelo estándar de la física de partículas. Por un lado están los bosones, que son la columna de la derecha, y son las partículas que promedian las interacciones. Y por otro lado están los fermiones, que se agrupan en tres familias, cada una correspondiente a una columna. Y también se agrupan en dos grupos distintos. Por un lado los quarks, que son los ladrillos fundamentales de la naturaleza, ya que por ejemplo los protones y neutrones que constituyen nuestros átomos están formados de quarks, así como el resto de mesones. Por otro lado están los leptones, entre los cuales está el conocido electrón y sus hermanos mayores, muón y tauón, y por otro lado el neutrino, que es la partícula que vamos a estudiar. Los neutrinos son la partícula más rápida del universo, y esto se debe a que no interaccionan con casi nada. Por eso son tan difíciles de detectar. De hecho, ahora mismo nuestro propio cuerpo, el Sol, las plantas están produciendo miles de millones de neutrinos que nos están atravesando sin que nosotros notemos absolutamente nada. Por ejemplo, consideremos todo el tamaño del sistema solar y reduzcámoslo hasta hacerlo del tamaño de la cabeza de un alfiler que clavamos en el centro de un campo de fútbol. Si rellenáramos todo ese campo de fútbol de hormigón, lo que vendría a ser un año luz de hormigón, un neutrino podría atravesar toda esa cantidad de hormigón sin interaccionar con nada. Como los neutrinos interaccionan con tan pocas cosas, necesitamos unos detectores muy avanzados para conseguir que interaccionen y así poder verlos. Uno de estos es el Super Kamiokande, que está situado a 1000 metros en el suelo debajo de una montaña en Japón y consiste en un tanque de 50.000 toneladas de agua en el cual se sitúan diferentes cámaras que actúan como detectores, de forma que si un neutrino atraviesa, alguna vez conseguirán que ese neutrino deje un destello azul que capten las cámaras con el mecanismo que luego explicaremos. Este detector sirvió para observar neutrinos por primera vez y detectar ciertas propiedades sobre ellos que valió el Premio Nobel de Física hace unos años. Sin embargo, el detector del cual vamos a hablar es IceCube, que se concibió hace 40 años y consiste en reproducir la idea del Super Kamiokande, es decir, un gran tanque de agua lleno de cámaras, pero en la Antártida, de forma que con el hielo podemos tener una masa de agua mucho más grande. Esto se construyó en 2011 y en 2013 detectó por primera vez neutrinos, y este año nos ha dado el gran éxito de identificar esta fuente de neutrinos como es el Blazar. IceCube es una de estas grandes colaboraciones de la física que ha reunido equipos de diferentes partes del mundo para intentar conseguir uno de estos grandes observatorios de neutrinos. Para ello hubo que diseñar unas cámaras muy sensibles a la radiación que queríamos detectar, luego excavar en el hielo, introducirlas y situarlas perfectamente. La radiación que detectan estas cámaras es la misma que provoca que las piscinas, donde se guardan los residuos nucleares, tengan una luz azulada, y se conoce con el nombre de radiación Cherenkov. La radiación Cherenkov se produce por la colisión de un neutrino con alguna otra partícula del medio. En el caso de IceCube se produce cuando un neutrino, por pura estadística, colisiona con el núcleo de alguno de los átomos de alguna molécula de agua. Entonces, debido a esta colisión se produce un segundo tipo de partícula que se conoce con el nombre de muón. Esta partícula, al estar viajando más rápido que la luz viaja en el agua, produce este destello azulado que se conoce como radiación Cherenkov y que es lo que detectan las cámaras. Los neutrinos que detectó IceCube procedían de un fenómeno extragaláctico que se conoce con el nombre de Blazar. En resumidas cuentas,
En el centro de toda galaxia existe un agujero negro supermasivo que consiste básicamente en la colección de miles de millones de masas solares comprimidas en un radio muy pequeño. De forma que perpendicularmente a este agujero y al plano de la galaxia se emiten ondas electromagnéticas y partículas, entre ellas los neutrinos que detectó IceCube. Estos neutrinos y ondas electromagnéticas emitidos en el Blazar han viajado durante miles de millones de años antes de llegar a la Tierra. Lo interesante es que los neutrinos se adelantan por un poquito a las ondas electromagnéticas debido a que como no interaccionan con casi nada, llegan más rápido. Por ello fueron los primeros en llegar. De forma que IceCube, cuando iba registrando las alertas de eventos de alta energía, registró hace septiembre de 2017 este evento que fue el que conocemos como el Blazar que hemos observado. Al detectar este evento pudo localizar en el espacio donde procedía y avisar a otro tipo de telescopios como el telescopio Fermi que está en el espacio o los telescopios MAGIC en Roque de los Muchachos en Gran Canaria para que apuntaran hacia esa zona del espacio y registrar así también la parte electromagnética de este Blazar. En concreto, Fermi lo que detecta son rayos gamma, que son una parte de la radiación electromagnética, y como se puede ver en la imagen es un satélite en el cual al impactar los rayos gamma procedentes del Blazar los puede identificar y obtener datos sobre su energía o procedencia. Los telescopios MAGIC tienen el mismo funcionamiento que Fermi, solo que están situados en la Tierra, de forma que la detección puede ser mucho más localizada, es decir, podemos entender mucho mejor de dónde procedían en concreto y algún otro tipo de propiedades. De esta forma, conjuntamente IceCube, los telescopios MAGIC y el telescopio Fermi detectaron estos rayos gamma y neutrinos que nos permiten identificar el Blazar. La relevancia de este descubrimiento es la siguiente. Si bien durante toda la prehistoria y edad antigua habíamos observado el cielo y hecho mediciones sobre las trayectorias de los planetas o sus órbitas, simplemente fijándonos en nuestros ojos, se llegó a una gran revolución cuando en el siglo XVI Galileo por primera vez observa el cielo de manos de un telescopio que le permitía aumentar la capacidad con la que observaba. Esta revolución después se siguió en el siglo XX cuando se empezó a estudiar física de partículas y se descubrieron una serie de partículas que llegaban a la atmósfera y que se podían recoger, por ejemplo, subiéndose a globos aerostáticos, que se conoce con el nombre de rayos cósmicos. Análogamente fue una revolución muy grande hace un par de años, que fue lo que valió el Premio Nobel de Física del año pasado a Kip Thorne, Barry Barish y Rainer Weiss, la detección de ondas gravitacionales, porque se decía que nos abría la puerta a un nuevo tipo de astronomía. Bien, pues ahora con los neutrinos, este es el primer evento en el cual hemos podido hacer astronomía con neutrinos. Es decir, a través de la detección de neutrinos hemos podido detectar de dónde venían y qué estaba ocurriendo allí en ese momento. De forma que hoy en día se inicia una nueva etapa que se conoce con el nombre de astronomía multimensajero, en la cual se dice que vamos a poder hacer astronomía con ondas electromagnéticas, es decir, con la luz visible y otros rangos de luz, también con los rayos cósmicos que se descubrieron a mediados del siglo XX, pero también con las ondas gravitacionales recientemente descubiertas y con los neutrinos que inauguran la última etapa de la astronomía multimensajero, que será la próxima gran revolución de la física sin lugar a dudas.